¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo y hoy nos toca poner en el foco en algo a lo que probablemente muchos de vosotros habréis recurrido durante todas estas semanas de confinamiento, que es la literatura ciclista. Seguro que muchos habéis estado leyendo mucho sobre ciclismo en estos días para quitar un poquito el mono y yo creo que es un buen momento entonces para discutir sobre ello también. Hemos traído a dos buenos amigos, a dos personas que no solo escriben sobre ciclismo, sino que también leen sobre él y creo que nos van a dar una clase magistral sobre todo el mundillo que rodea a lo que es pues, escribir sobre nuestro deporte favorito, ¿no? Tenemos con nosotros a Miguel González, que es, yo creo que es una de las personas con mayor cultura ciclista en España, y que nos va a enseñar aquí su gran colección de no solo de libros, sino yo creo que también de otras cosas relacionadas con el ciclismo. Lo conoceréis de su cuenta de Twitter, que la podéis ver ahora aquí en pantalla, y sus famosos hilos, ¿no? Sus hilos sobre ciclistas, sobre grandes ciclistas de años anteriores, algunos un poquito más actuales, sus hilos sobre clásicas y demás, imprescindibles, y siempre con el sentido del humor también que le caracteriza, ¿no? Con ese estilo tan peculiar suyo, también tiene escrito un libro que, si bien no es sobre ciclismo, es este que veis aquí, Anuario de un doblete. Es un libro que creo que demuestra sobradamente su conocimiento y su afición al deporte en general, y recomendable para cualquier aficionado al deporte, aunque seguramente también tenga en mente el, el escribir algo más específico sobre ciclismo, pero eso se lo vamos a dejar a él más adelante si nos lo quiere decir o no. Bueno, Miguel, que un placer tenerte con nosotros y a ver qué nos enseñas hoy. Igualmente, bueno, pues lo primero voy a enseñar un libro que no sé si te sonará, es este, Me suena un de Jan poquito, Ras, sí. que está escrito en holandés o neerlandés, como se dice así, ¿no? Sí, y te voy a permitir además explicar por qué me suena. Te voy a, a permitir que se lo expliques a la gente. Aunque quizá no me deje en muy buen lugar, pero bueno. Adelante, Bueno, adelante. pues había contratado, claro, como está en holandés, pues yo lógicamente necesito un traductor, porque mis conocimientos son básicos, los números, el ser estar y de ver las carreras es porza lo que se te queda. Entonces contraté un traductor y me dijo, sí, venga, vamos a ir traduciéndolo poco a poco. Pero claro, lleva un ritmo que yo creo que lo voy a terminar de leer cuando el hijo de Valverde se haga director deportivo. Porque vamos en 2 meses y no hemos terminado ni el prólogo. Y me temo que el traductor lleva un maillot de color amarillo en estos momentos así estilo vintage, ¿no? Del Loto Jumbo. Pero bueno, eso lo dejamos a la interpretación de quienes nos estén escuchando. En fin, antes de entrar un poco más en materia, vamos a presentar a nuestro otro invitado también, que seguramente los que estéis en el mundillo de las redes sociales y un poquito os guste leer sobre ciclismo, lo tenéis que conocer de sobra. Marcos Pereda, autor de varios libros, como por ejemplo Arriba Italia, arriba con V, arriba de arribar, de llegar, Una pulga en la montaña, y uno que tengo aquí también que aprovecho para enseñarlo, Periquismo, crónica de una pasión, todos ellos también con su estilo inconfundible, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que reseñar, que los dos autores que tenemos aquí tienen un estilo muy peculiar, supongo que gustará o no gustará, a mí me encanta, por algo los he invitado. Así que, Marcos, lo mismo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y imagino que dispuesto a hablar sobre literatura ciclista. Hola, muy buenas. Pues bueno, dispuesto a hablar de lo que me preguntéis fundamentalmente. Yo me dejo agradecerte que me hayas invitado y a ver qué ratito echamos. Pues ya que estás, vamos a empezar un poquito contigo, que quizá tienes más experiencia que Miguel a la hora de escribir más libros, porque tienes publicado mayor número de ellos. Y empezando un poquito por el principio, ¿no? La idea inicial, a la hora de escribir un libro, cuando digamos que tienes ya el ok y ya tienes seguro que lo vas a poder escribir y, bueno, con suerte poder publicarlo, ¿no? ¿Cómo es el proceso inicial de documentación y cuánto tiempo puede llegar a llevarte?
Eso que has dicho de lo que es, o sea, es curioso porque muchas veces te lanzas a escribir sin tener el ok, sobre todo en depende qué cosas. Pero bueno, una vez que ya sí que tienes en la cabeza meterte con algo un poco más largo, aunque yo cuando escribo corto también escribo largo, es una característica que tengo y que bueno, en ocasiones me trae algunos problemas con algunos de los sitios donde trabajo, porque siempre me paso. Eh, claro, te metes, como dices tú, con bibliografía, con documentación. Lo del tiempo es muy complicado, porque al final dices, joder, llevas toda la vida leyendo sobre estas cosas, ¿cómo cuantifica las horas que le has dedicado, ¿no? Lo que tienes de base, lo que tienes ya interiorizado con los asuntos concretos. Eh, puede llevar bastante incluso meses. Yo siempre empiezo haciendo digamos, una selección bibliográfica un poco a nivel más general, porque yo lo que hago es mezclar un montón de temas, y no hablo solo de bicis, hablo también de historia y de sociedad y tal. Y ya después con cosas muy concretas, a mí lo que me gusta es ir a algo que además con internet es muy fácil, que es ir a la hemeroteca de los momentos. Me gusta ver cómo se consideraba o cómo se entendía o cómo se entendió en su momento, en su instante concreto, cada una de las cosas que voy a contar después, porque para leer lo que otros han escrito a posteriori, escribo ya lo mío, ¿sabes? Para, eh, para leer lo que alguien cuenta 40 años después del Tour de Francia de Ocaña, coño, pues escribo yo sobre el Tour de Francia de Ocaña. Entonces lo que me gusta es ir, pues eso, a los periódicos de ese momento. Entonces ya te digo, tiras de internet y tienes una hemeroteca digital dentro de los idiomas que puedo leer yo bastante amplia. Y luego el problema, a mí que me gusta mucho tener una cierta precisión con los detalles, por ejemplo en el que decías de Vicente Trueba, y yo me tiré pues más de una mañana y más de dos y más de tres buscando un detalle concreto, que era cuánto costaba un café con leche en un bar concreto de Torrelavega en el año 1932. Que por cierto al final ni lo puse en el libro, pero sabía que tenía que ser ese bar, sabía que ese bar escribía, tenía fotografías antiguas, sabía cómo estaban las mesas dispuestas y tal. Y al final acabé hablando con el nieto del paisano que tenía el bar, que tenía por ahí algunas cosas de la época. Bueno, entonces, en este tipo de detalles yo me puedo tirar un montón de ratos o buscando un dato concreto de una persona. A mí no me gusta referirme a los personajes solo por el apellido. Siempre intento que tengan también el nombre. Entonces, a lo mejor buscando el nombre te puedes tirar muchísimo tiempo o te llevas sorpresas buscando el nombre del famoso paisano que se hizo, el famoso granjero flamenco que se hizo el Paterberg. Por pura envidia, en todos los artículos que yo leía sobre esto, joder, pues resulta que me venía el apellido, pero ninguno me venía el nombre. Entonces, buscando el nombre, fue como empecé a deshacer la madeja y me di cuenta que todo aquello era una gaita y una mentira que se había inventado alguien hace 20 años y que todos repetimos como idiotas. Y siempre digo lo mismo, todos los meses de abril se repite esa historia como si fuéramos gilipollas. Este mes no hemos tenido la suerte, pero la repetiremos no sé cuándo cae Flandes en el nuevo calendario, no sé si en octubre Sí, o en 18 de septiembre. octubre, creo que es. Pues el 18 de octubre todos los periódicos como idiotas van a poner lo del paisano que por envidia tenía el pater y tal. Entonces en ese tipo de detalles yo me puedo tirar pues el tiempo que me lleve. Sobre eso del Paterberg, precisamente tenía pensado hacerte una pregunta más adelante, lo vamos a dejar para dentro de unos minutos, pero ahí queda. Miguel, pregunta para ti también, porque como escritor un poquito más novato que Marcos, quizá tú también puedas ser un buen guía para, a lo mejor, alguno de los espectadores que nos están viendo, que ellos también tienen en mente ponerse a escribir algo, ¿no? O quizá intentar publicar algo en un futuro. Tu experiencia a la hora de escribir este primer libro, no es sobre ciclismo, pero es sobre deporte, ¿cómo la definirías? ¿Realmente ha sido algo difícil, frustrante o al final te ha dejado una sensación gratificante?
final sí, porque un hijo, o sea, un libro al final es como tu hijo, o sea, es tu criatura, o sea, le tienes un cariño, bueno, por lo menos el primero, que también supongo que con los hijos pasará parecido, pero él tiene momentos durísimos, o sea, sobre todo en mi caso, que es autoedición, que es que no es solo escribir el libro, es la edición y la maquetación, porque yo lo hice a través de Amazon. Bueno, ha sido durísimo, porque es que cuando tú crees que lo tienes terminado, tú imagínate cuando escribes un artículo de un folio, tienes que repasarlo 20.000 veces porque hay un montón de fallos. Pues si tienes un libro como el mío, que son 500 páginas, pues imagínate la de veces que lo repasas y nada, y es que con todo, pues luego lo he analizado y hay por lo menos 20 fallos y, bueno, 20 fallos gramaticales, luego de errores de documentación, pues también, pero es que es algo interminable. Pero bueno, que yo a la gente le animo porque lo que más pasa es el principio. Porque claro, tú llegas ahí y dices, ¿cómo empiezo? Que es también un poco lo que me pasa con los hilos, que lo que más me cuesta es montar la historia. Digo, ¿cómo monto esto? Se le tiene que aparecer, que aparecer la bombilla. Pero ya una vez que has hecho, digamos, la introducción, a mí por lo menos me viene fluido y ya luego lo demás cuesta menos. Hombre, también el proceso de documentación, como no tenemos lo que se dice en literatura un negro, o sea, no que nadie interprete mal, pero que se llama así, que es alguien que te hace el trabajo incómodo, pues claro, cuando uno lo tiene que hacer por sí mismo, el proceso alarga bastante. Pero bueno, que sí, que yo a la gente que lo tenga en mente, que se anime. Aquí quería extender un poquito la pregunta a ambos. Podéis, a lo mejor no tenéis la misma opinión al respecto, pero ¿llega a ser el proceso de crear un libro sobre deporte, sobre ciclismo, algo en lo que lo fundamental termina siendo la satisfacción personal de hacerlo? Porque, a ver, creo que es obvio que uno no se va a hacer millonario escribiendo libros sobre ciclismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de satisfacción personal y cuánto a lo mejor de ambición de tratar un poquito de llegar a la gente en el proceso de escribir una obra como esta? Hombre, no te vas a hacer rico, pero cobramos por ello y cobramos también desde otros puntos de vista. Ya no solamente, vamos a ver, si hablamos seriamente, ganarse la vida solamente con los derechos de autor de los libros, es que a todos los niveles en España no se la puede ganar mucha gente, porque los derechos de autor de un libro es una cosa muy diminuta y muy pequeñita. Entonces estamos hablando de muy pocas personas. Lo que pasa es que luego viene todo lo de alrededor. Desde luego de gratis no se hace. Cualquier cosa que escribes lo haces porque no más allá de la satisfacción personal, coño, pues porque tienes ganas, y yo además me lo paso muy bien escribiendo. Yo, por ejemplo, que hago también de vez en cuando literatura de viajes y reportajes sobre viajes y tal, en ocasiones incluso de ciclismo. Tú mismo estuvimos hablando de uno que hice sobre Yorkshire y del Mundial, y al final prácticamente no había bicis, es lo que me gusta. Yo cuando estoy allí en ese momento, joder, yo estoy deseando volver a casa para ponerme a escribir, pues yo me lo paso cojonudamente escribiendo. Yo estaría todo el día escribiendo si me diera la cabeza para ello, porque me divierto. Pero también, más allá de eso, pues oye, se cobra por ello, y se cobra lo que uno considera justo. Escribir de algo que no te gusta, salvo que seas, como decía Miguel, negro literario, que es una profesión muy honrada, que todos hemos tenido que hacer en alguna ocasión con erótico resultado, pues oye, yo lo veo una tontería. Yo lo entiendo en gente que está en algún medio de comunicación y no todos los días estás haciendo lo que te gusta, pero los que hemos optado por la pirata y difusa y complicada vía del freelancismo, pues tenemos esa felicidad, que solamente escribimos de lo que tenemos ganas en cada momento. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo quiero decir a la gente que si tienen pensado escribir en función de las horas dedicadas y la remuneración, que se olviden por completo. Hace unos años en un programa de Cárdenas estuvo de invitado el actor que hace de Tony en Cuéntame, y había publicado un libro, y Cárdenas se lo dijo, dice, no esperes sacar más de 3.000 euros por el libro. Lo que
beneficio neto. Lo que quiere decir que en función de las horas que le echas, vamos, es que yo de todos los trabajos que he tenido, que vamos, que he tenido trabajos hasta de becario que me dieron 250 euros en 2 meses, que me costé los viajes en autobús porque en algunos me podía enganchar en algún coche, es que es lo que peor remunerado está. O sea, que no digas, venga, pues voy a escribir un libro porque voy a echar una media de 8 diarias y me saco 1.000 euros al mes. Vamos, eso olvídate. Vamos, a lo mejor en el largo plazo lo consigues. Pero es que cuando escribes un libro tienes que ver no solo la ganancia económica, sino las puertas que se te abren. Porque yo he escrito este libro del doblete y bueno, es que he conocido un montón de gente gracias a ello. Bueno, entre otros a Marcos. Porque gracias a Marcos también he conocido a Natalia, bueno, ya he conocido un montón de gente, he conocido a mucha gente del Atleti y luego pues en el foro lo hemos pasado muy bien, dándole bombo, porque como partíamos de cero, pues bueno, tú también seguiste un poco ese hilo que fue bastante cachondero cuando empezamos a hablar de Jesús Gil y todo el rollo este. O sea, que hay que mirar no solo el bolsillo, que luego en el largo plazo hay muchos extras. Hombre, eso yo creo que es importantísimo lo que has dicho. Y Marcos, yo estoy absolutamente convencido cuando uno lee tus libros también, tus artículos, o simplemente por lo que tú has dicho, que en tu extensa labor de documentación seguramente que te has encontrado también con mucha gente a la que has tenido que entrevistar o de la que has tratado de sacar detalles, a la que te ha hecho mucha ilusión conocer. ¿Cuál sería quizá la mayor satisfacción personal en ese sentido que tú has recibido desde que llevas escribiendo? Mira, esa pregunta es buena, no me la había planteado, porque claro, de primeras yo no se me da bien entrevistar, porque no sé cómo meterle mano al paisano. A mí lo que se me da bien es charlar, conversar. Entonces yo intento hablar con todo el mundo, tengo un cierto déficit porque en la distancia corta tiendo a ser algo tímido, pero bueno, intento soltarme y hablar con todo el mundo. Entonces me he encontrado gente por ahí graciosísima y chistosísima y muy interesante, que a lo mejor no son los que estamos pensando. De primera se te ocurre, yo creo que la entrevista más potente o la persona más potente a la que he podido yo entrevistar, y esto sí que fue una entrevista cerrada porque no estuve hablando con él, como un tete-a-tete, pues evidentemente es Eddy Merckx, de Eddy Merckx para abajo, ya no puedes subir más. Y curiosamente, joder, en esa entrevista el tío, bueno, es muy seco, al final, bueno, me imagino que le hayan hecho 7.000 millones de entrevistas y no le saca del camino marcado. Le arranqué un par de entre comillas, de titulares y es eso, no es la que más fluyó. En cambio, otras veces pues te pones a hablar con cualquier persona. Fíjate, ya que seguimos, estábamos hablando antes de lo de Yorkshire. Yorkshire, si te acuerdas, en sub-23 quedó cuarto, que luego fue tercero, un británico que fue Pidcock, sí. Que se había caído, se había pegado un ostión y tal, llegó entero embarrado. Y entonces yo tenía la suerte de que estaba con un editor mío de allí de Inglaterra, que coincide que también tenía relación con la Federación Británica, y estuve hablando justamente 2 minutos después de acabar la carrera, estuve hablando con Pidcock, nada más, 5 minutines, Joder, aquello no es que me hiciera ilusión, pero tenía una sustancia a la leche, porque le pillé en caliente y tal, y le vas tirando un poquitín de la lengua y te vas dando cuenta de por dónde cojea. Ya te digo, lo de Merckx fue muy, muy rígido. Lo pones en el currículum, ¿no? Yo entrevisté a Merckx y tal, o a De Bleming, o a todos estos, pero igual que de Merckx sabes que no se va a salir del camino marcado, de Bleming es exactamente lo contrario, sabes que te va a soltar todas las locuras del mundo. Entonces es como que te da la sensación de estar haciendo algo que ha hecho mucha más gente. En cambio, lo de Pidcock le pillé allí y pillé unas cuantas cosas bastante chulas. Igual que pillé cosas chulas en un pastor, estoy acordando de un pastor en Feroe hace 3 meses, o de lo que sea. La cosa es que yo no entrevisto porque además no me gusta. Prefiero charlar. Y no es precisamente de la charla de donde se puede sacar material más interesante cuando la gente realmente es más natural. Claro, el problema es, lo primero,
vamos a ver, el problema es que la gente le pregunta si en el momento que tú dices que es para un artículo, yo como periodista no me suelo presentar, pero cuando dices que es para un artículo, se lo toma ya a modo de entrevista y se pone un parapeto. Y luego tenemos un gran problema, fíjate, yo estoy viendo con mucho gusto las charlas, porque no son entrevistas, las charlas que está haciendo tu compañera Laura, Laura Meseguer ahora con esto del confinamiento y tal, y a mí Sí, me gusta mucho. Entre Amigos se llama, ¿no? Creo que el programa. Claro, y a mí me gusta mucho, y me gusta mucho porque además es un formato que es imposible hacerlo en otro momento por una sencilla razón. Para hacer una charla de estas chula, normalmente, ya te digo, salvo el ejemplo este que te he puesto de Pitco, que le pillas ahí en caliente y el tío te va a soltar todo, porque soltaba todo por la boca, normalmente lo que necesitas es tiempo. Y habitualmente no lo tienes tiempo. Tú tienes un tiempecillo muy tasado que tienes que ir donde el paisano, donde el escritor, donde el ciclista, donde coño vayas a entrevistar y vas a tener 10, 15, 20 minutos. Entonces es difícil, porque la gente eso, le tienes que dejar relajarse y le tienes que dejar expresarse. Es muy importante en este tipo de cosas saber manejar los silencios. Y si tienes 5 minutos para hablar con Miguel Indurain, no puedes empezar a manejar los silencios, porque son 5 minutos que estáis sin hablar los dos. Oye, si estás 2 horas, 5 minutos sin hablar los dos, luego lo cortas, lo pones, haces una entrevista estas largas como las que hacemos en Jotdown, pero en el trato más corto tiene que ser algo más directo. Ojo, puede ser algo más directo y puede ser algo sin tanta reflexión y no caer en las gilipolleces de un punto importante o esperanzado de cara a la vuelta, o vienes con esperanza de hacer una bonita carrera, coño, no, te va a decir que viene para retirarse el primer día. Gilipolleces de esas yo intento evitarlas. Comprendo a la gente que las pregunta, porque tiene que preguntarlas, pero yo intento evitarlas porque me parece una gilipollez, con perdón. Pero también tenemos que contar con eso, que a veces yo trabajo el tono largo y no me puedo comparar con la gente que trabaja el tono corto. Otra cosa que también yo creo que dentro de vuestros dos estilos diferentes de escribir, pero algo que siempre os gusta incluir dentro de la seriedad y toda la documentación y el ser fidedignos con la información que dais, es cierto tono desenfadado, cierto sentido del humor, en fin, pasajes que te hagan sacar una sonrisa, ¿no? Miguel, ahora pregunta para ti, que has estado más callado últimamente. A veces, que yo sé que a ti te gusta mucho el cachondeo, vamos a decirlo así claramente también, a veces te tienes que atar a ti mismo a la hora de escribir para, digamos, no pasarte y a lo mejor que no se te tome tan en serio, porque llega un momento que yo creo que caminas en el hilo de la navaja, ¿no? En cuanto a pasarte a lo mejor de humor o no. A veces tienes que luchar contra eso o simplemente dejas que fluya el texto como salga sin preocuparte demasiado por ponerte límites. Es que yo soy de la teoría de que un buen profesor es el que divierte al alumno. Porque a mí me ha pasado que yo era un mal estudiante, de las clases pasaba completamente, incluso de las más interesantes como historia, pero luego en la universidad tuve un profesor que estaba bastante colgado, que era de una asignatura bastante random que se llamaba Investigación de Mercados, pero como era un puntazo cada 10 minutos, pues claro, tú estabas deseando que llegas a esa clase, atendías y bueno, y es que al final sacaste sobresaliente casi sin esfuerzo. Entonces, pues yo me he aplicado mucho eso a la enseñanza, porque también he ejercido de profesor en clases particulares y yo quiero que el alumno no me vea como el pesado que viene aquí, que no me apetece, a ver si se va, que era lo que me pasaba a mí, que quiero ver los dibujos. Entonces, si tú consigues que se divierta, pues pone más atención. Y es lo que pasa en los hilos. Yo, sobre todo, lo del humor, intento que sea en fases que considero menos interesantes. Por ejemplo, si pones llega a la contrarreloj final, pues bueno, pues ahí tiene más importancia el resultado. Pero si, por ejemplo, pones un pasaje que una etapa llana, que no tiene no sé qué, pues ahí intento, como creo que va a bajar el nivel de intensidad, intento subirlo con un puntazo. Lo de cortarme, bueno, ya he visto que mi nivel es, con lo de Andy Lucas y la canción de Euskaltel, ya el filtro casi no existe. A veces que sí, que he puesto ya muchas cosas seguidas y digo, bueno, venga, pues esto
o no lo pongo o lo aparco para otro momento. Pero si yo considero que es muy gracioso, que luego muchas veces no coincide, luego muchas veces todo lo que consideras decir, bueno, esto va a ser buenísimo, no tiene tanto éxito, y luego otra cosa que sueltas así como si nada, pues la gente se parte. Pero yo, el humor, cuanto más mejor. Y Marcos, en este caso, también creo que tú eres profesor, no sé si estoy en lo correcto, aparte de escritor. Sí, profesor. Pues aquí también a lo mejor tienes algo que decir al respecto, ¿no? ¿En qué medida te ha influido tu experiencia como profesor y de llegar al alumnado a la hora de escribir? ¿Tratas de aplicar algo que hayas aprendido de cómo llegar a la gente también en tu faceta como escritor, de lo que has aprendido como profesor? Bueno, se puede aplicar, evidentemente, se puede intentar hacer. Al final son dos cosas distintas, porque de hecho escribo, intento hacer una cosa que es procurar que lo que yo estoy escribiendo quede con un tono y con un retinglar un poco oral, ¿no? Como si te lo estuvieran contando, hablando. Y esto es cojonudamente complicado, porque es exactamente lo contrario de lo que la gente pudiera pensar. No es ponerte a hablar y a escribirlo tal cual, es escribirlo y luego darle muchas vueltas para que quede con el tono oral. Entonces son dos formas de tratamiento distintas. De hecho, cuando yo escribo de este tipo de cosas, a mí me dicen que soy un escritor postmoderno, porque escribo mucho desde la ironía y sobre temas así un poco... Oye, perdona, ¿te lo tomas como un cumplido o no? Lo de postmoderno. Bueno, mientras no me comparen con Foster Wallace, que es un coñazo, o con Fernández Mayo, que es un tío muy simpático, pero que también es un coñazo, yo cojonudo. Mejor, también te digo, mejor que te comparen con esos que no con José Ángel Mañas, que es un coñazo y además es malísimo. Pero bueno, no con Pérez Reverte, con cualquier historia. Si quieres, seguimos metiendo hostias a la literatura contemporánea, que no tengo ningún problema. Total, la mitad no me hablan. Yo eso me lo tomo bien, pero a lo que te iba, yo cuando he escrito, sobre todo más antes, cosas un poco más serias, más orientadas, si quieres, a la docencia o al mundo académico, yo escribía auténticos peñazos. Yo escribo auténticos peñazos porque además es lo que te piden en ese mundo. A mí yo me cansé en un momento dado de que me censuraran, no me censuraran, pero que me sugirieran cambios pues, en títulos, en frases y cosas por el estilo. Entonces son como dos cosas muy diferentes que yo además en las clases intentaba huir de ello. Yo además... Yo doy clases de cosas que pueden ser muy atractivas o muy aburridas. Pues yo sobre todo doy clase de historia del derecho y de filosofía jurídica. Entonces son cosas como que te asombran, ¿no? No es lo típico con lo que... Como decía un amigo mío, no es lo típico con lo que entras a una chavala un sábado por la noche, ¿no? Para parecer guay, ¿no? Doy clase de filosofía jurídica. Entonces eso que a mí me parece muy apasionante y tal, joder, si te lo dicen a Balalet, te puedes morir. Y eso sí que lo he intentado siempre, huir de la seriedad. Porque además es exactamente lo mismo que te decía antes de la literatura o de escribir. Joder, es que yo me lo paso muy bien dando clases. Entonces, si yo me lo paso muy bien y a mí me parece muy divertido lo que hablo, yo no entiendo por qué lo tengo que hacer aburrido. No sé por qué si estoy 2 horas dando clase tengo que estar 2 horas con cara de plomo. Vamos a intentar relajarnos un poco todos. Bueno, yo creo que eso es obvio, ¿no? Cuando uno disfruta con lo que está tratando de enseñar a otros, pues lo normal es que los alumnos también disfruten más. Eso debería ser así, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que muchas veces vemos casos en los que eso no se da. Vamos ahora un poquito también con influencias o libros que os puedan haber marcado. Y Miguel, como sé que te has traído una buena colección aquí, que seguramente estás deseando enseñar alguno, pues, a ver, cuéntanos un poco, porque a lo mejor algunos los has leído simplemente por placer y no han ido más allá, pero sí que seguramente que
que haya habido también algún libro que te haya encendido la bombilla en el plan, esto hace que me dan ganas o que me den ganas de escribir sobre X, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, si tienes algún ejemplo de libro por ahí que te haya influido o te haya animado a ti mismo a escribir, no tiene por qué ser un libro, puede ser un artículo, puede ser un mensaje en un foro, o puede ser un hilo de Twitter, lo que sea, pero algún libro que realmente te haya dicho, quiero escribir, te haya hecho pensar, quiero escribir más sobre esto. Bueno, es que yo en los libros lo valoro de una manera distinta a la mayoría, porque yo lo utilizo también como fuente de información. O sea, entonces no le doy tanta prioridad al contenido, o sea, a las maneras, al estilo que emplean y que tenga poco contenido, o sea, como sería Jorge Valdano, por ejemplo, que es todo lo contrario de lo que me interesa, a la recopilación de datos. Entonces, por ejemplo, me interesan mucho los libros de etapas del Tour de Francia que no están tan vistas, como son las que se resuelven al sprint o las etapas de montaña vistas desde la grupeta. Porque, por ejemplo, de libros de Indurain, que sí que hay libros maravillosos, se han hecho últimamente unos libros muy buenos, también hay bastante que de castaña, pero ¿cuántos libros hay de Indurain? Puede haber como 20 por lo menos en el mercado. Entonces a mí un libro de Indurain no me interesa tanto, no porque no sea bueno, sino porque yo lo que quiero es obtener información. Entonces, si leo un capítulo y que está muy bien comentado, pero de eso yo lo que saco en limpio nuevo de datos son 3 anécdotas, no me interesa tanto. Pero, por ejemplo, el libro de Stuart O'Grady es que para mí fue una maravilla, porque te cuenta las etapas del Tour, pero no las típicas que no sabemos todas, de APV 94 y ese rollo, sino una etapa de montaña desde la grupeta. Entonces te cuenta las historias que hacen, cómo tienen que calcular los tiempos de control, que bajan a toda pastilla, que es algo que no lo vemos, que nos pensamos que los mejores bajadores son los de la general, pero luego tienes sprinter que bajan de miedo. Y luego las etapas al sprint y la pelea por el maillot verde, que bueno, eso ya lo comenté en el hilo de Elizabeth, lo que pasó en el último maillot verde de Elizabeth, que lo tuvo, que se disputó hasta la última raya de París. Entonces a mí ese tipo de libros me interesan mucho. Marcos, un poco al hilo de lo que estaba comentando ahora Miguel también, pues me interesa y hablar un poquito sobre este libro tuyo, sobre periquismo, porque ha dicho 2 cosas, Miguel, muy interesantes que quería yo enlazar con este libro precisamente. Una, al hablar sobre libros de Indurain, que hay mucho libro ya sobre Miguel Indurain escrito, y otro también que, por ejemplo, le gustó mucho el de Stuart O'Grady porque daba una perspectiva un poco diferente que uno no está tan acostumbrado a leer en los libros, ¿no? Cuando tú te planteaste escribir un libro sobre Perico Delgado, imagino que también eras consciente de que es alguien sobre el que por razones obvias hay mucha literatura, ¿no? ¿Se plantea uno, o te planteaste tú en tu caso, intencionadamente tratar de hacer algo diferente a toda costa para no ser redundante? ¿O no es algo tanto en lo que pensases en el planteamiento y simplemente pues lo que saliera de una forma más o menos natural o lógicamente dentro de tu estilo y con la documentación de que disponías en ese momento? Porque tiene que ser difícil ser original escribiendo sobre Perico Delgado a día de hoy. Digamos que es difícil ser original en cuanto al continente puro, a los datos que puedes dar, pero es muy fácil ser original en cuanto al contenido, porque al final parece que todos escribimos de la misma forma. Yo quería huir un poco de eso. Yo con lo que... El libro de Perico está publicado en una editorial que no es una editorial ni deportiva, ni no tiene ninguna relación con el ciclismo ni con el deporte. Es una editorial que edita libros de historia y edita libros de sociedad. Entonces yo lo que quería hacer es un ejemplo de la sociedad española, bueno, es casi de los años álgidos del felipismo, que coinciden con los años álgidos del periquismo desde un punto de vista diferente, y que una figura particular como es esta de Perico pues nos llevara a través de
de todos esos vericuetos. Primera idea, sobre todo, no repetir lo que han dicho otros, sin duda alguna, y cuando vas a contar los mismos hechos, contarlos de forma diferente. Si es que no pasa nada. Si además siempre se puede penetrar un poco más profundamente. Si la mayoría nos quedamos en la superficie. Además, bueno, ese libro al final es el segundo y tal, y todavía no había publicado muchas más cosas, pero yo ya sí creo que la gente que me va a leer a mí, si me lo comentaba el otro día precisamente otro compañero que se dedica a estas cosas, si yo escribo un artículo sobre el Tour de Francia del año pasado, la gente sabe lo que va a leer. Sabe que no va a haber tiempo, ni va a haber clasificaciones, ni va a haber... Es otra cosa, ni mejor ni peor, es una cosa complementaria. Yo siempre cito, y me acuerdo, en la presentación de Perico, que hicimos en Madrid, me lo presentaron Guillermo Ortiz, Guille, que acaba de sacar ahora también un libro, y Carlos Arribas. Y yo me acuerdo de Carlos Arribas que contaba una anécdota que era cojonuda, y a mí me parece grandiosa, porque yo me veo muy reflejado. Decía que un día le echaron la bronca en El País, porque había entregado la crónica una etapa del Tour, y no había puesto quién ganó la etapa. Y él me lo comentaba y decía, joder, Marcos, pero vamos a ver, ¿qué coño que le va a importar a la gente quién ha ganado la etapa? Si tú lo ves ahora en Twitter y tal, y entras y es automático. Tú si me lees a mí, me estás leyendo para ver otras cosas. Y él dice, no me acuerdo qué había puesto, me había puesto a hablar de historia, de poesía y tal, y no se me había ido por completo lo del ganador de la etapa. Con esto de Perico, pues intenté hacer una cosa, bueno, pues un poco parecida. Siempre procura ser original y procura subir de lo que han hecho otros. Y nuevamente, esto lo hacen muy bien los británicos, que están descubriendo ahora el mundo del ciclismo a gran escala y están produciendo muchísima literatura y no tienen ningún problema, no tienen ningún empacho en repetir historias ya sabidas, pero con su punto de vista particular, y queda todo muy chulo. Adicionalmente, yo que escribo bastante en prensa, que podríamos decir, bueno, pues si quieres contemporánea, pero de un carácter más generalista, ahí sí que puedes jugar un poco con el desconocimiento del público. No todo el mundo que te lee va a ser como nosotros. Y ahora, bueno, estoy metido con una cosa sobre el quinto Tour de Indurain. Coño, a nosotros no... Oye, ¿qué te voy a contar a ti del quinto Tour de Indurain, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde está Méndez? Pues igual te interesa, ¿no? Que la zona además es muy chula y tal. Pero los detalles a nivel deportivo los conocemos todos. Y con una minuciosidad extrema, porque además ha sido hace 4 días, como quien dice. Bueno, un cuarto de siglo ya, que sois la hostia viejos. Pero cuando te diriges a un público más generalista, también juegas con eso, ¿no? Juegas si quieres, con la doble capa. Vamos a poner la capa de arriba para que lo entienda todo el mundo y para que va a haber gente que no se acuerde de los detalles y va a haber gente que no se acuerde de quién es Jalabert, y luego una capa que va un poco más subterránea con dos o tres toquecitos repartidos por el artículo que jueguen con el casi con el cliché simbólico de hablar con gente que maneja más estos asuntos. Oye, Miguel, también otra pregunta aquí en un tema un poquito más personal a la hora de escribir, que me interesa personalmente, porque nos conocemos, como bien sabes, sé un poco de qué pie cojeas, tus preferencias dentro del ciclismo y demás. Sin embargo, normalmente a la hora de escribir, por lo menos de escribir para más público y de una forma un poco más amplia o tratando de llegar a más gente, sí que logras ser un poquito más neutral, ¿no? Pero te toca luchar mucho contra ti mismo y contra tus propias filias y fobias a la hora de ser más didáctico cuando escribes sobre ciclismo, porque es muy distinto el escribir, digamos que entre colegas, que el escribir para todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal llevas esa dicotomía? Bueno, es que en general los hilos que he sacado son o de carreras concretas, que bueno, que en una carrera concreta no tiene problema de subjetividad porque es básicamente narrar lo que pasó, pero los hilos de corredor
he sacado todo menos con un corredor de corredores que me gustaba muchísimo. Pero hay uno que no, que ya sabes cuál es. ¿Qué corredor Sí, es? lo sé, lo sé. ¿Quieres que lo Bueno, diga? sí, dilo. Imagino que te refieres al de Abraham Olano, lógicamente. Sí, como no sé si el 80% de mis seguidores son de Euskadi, pues claro, me iban pidiendo hilos. O sea, bueno, me van pidiendo, dame uno de Romiguer, uno de Buñol, de no sé qué. Bueno, claro, es que de Olano me pidieron tanto que me vi la obligación de sacarlo. Que bueno, que también tengo la ventaja que como lo seguí tan de cerca a Olano, pero por otros motivos distintos a los del fan, sabía que podía ofrecer mucha información y muy interesante. Entonces, claro, con el de Olano sí que me tuve que poner adoptar una postura más neutral, porque claro, yo, bueno, ya me has visto en los foros, yo cuando entré, pues con Olano lo que no puedo hacer es ponerme como yo viví con Olano, porque aparte yo con Olano, pues eso, en el año 96, pues yo que tenía 19 años, que aparte no creo que sea pecado con 19 años ser hater de un corredor concreto, ¿no? Entonces, claro, yo eso pues, no lo podía poner en el hilo, porque, bueno, aparte que me iban a linchar, porque tampoco creo que llevase buen puerto. Pero bueno, que aparte que con el paso del tiempo tú ya ves las cosas de otra manera, porque con corredores o que no te gustaban, luego los admiras, porque por ejemplo a mí también me pasaba con Rominger. A mí Rominger, como era el rival de Indurain, pues yo le deseaba lo peor. Ahora, sin embargo, dices, joder, qué corredorazo que era. De hecho, es los que más admiran, los que más hicieron sufrir en Indurain. Entonces ahora con Olano, pues sí, ya eres más objetivo, valoras que era muy buen corredor, porque no lo vamos a negar, que Olano era muy buen corredor, y bueno, pues eso me tuve que cortar un poco, pero bueno, se nota que es el corredor que más caña le he dado. Pero bueno, que yo creo que a la gente, incluso al más solanista puro, que bueno, que tú eres bastante solano, el resultado de ese hilo, que ha sido el más largo porque ha tenido 4 partes, ha gustado bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo puedo dar fe de que me gustó. Y en realidad esta pregunta venía de un poco más atrás y venía al hilo, Marcos, de un comentario que te leí hace mucho tiempo ya sobre un libro de Dimers, creo que era de William Fotheringham, creo que tiene escrito, creo que es el autor de un libro de Dimers, aunque estaba hablando ahora de memoria. Sí, Hiciste un sí, sí. comentario, pero que no me quedó muy claro si lo decías simplemente a título puramente informativo o lo escribías o lo decías a modo de crítica, y es que poco menos que hacía al lector creer que Dimers cagaba oro, literalmente. Sí, Más o menos viniste a sí, decir sí. algo así, y me gustaría que explicases un poco más ahora si realmente era una crítica, si no, y si crees que es un defecto a lo mejor que pueda haber en la literatura ciclista, tanto en ese sentido como en el contrario. Sí, fíjate, lo que dije en concreto, además es que me acuerdo de la expresión, es que era un libro agiográfico. Las Sí, agiografías son estos libros sobre vidas de santos donde los santos, precisamente tú has dicho que cagaba oro, ¿no? Los santos en las agiografías ni cagan, porque eso es una cosa muy, muy escatológica que no hacen ellos. Entonces el libro de Fotheringham, que además se ha traducido hace poco por libros de ruta y se ha vendido bastante, a mí es un libro que me encanta, pero sí que es verdad que tiene el tratamiento ese, ¿no? Pues bueno, siempre las derrotas de Merckx son por asunto de Merckx, siempre le duele una rodilla o algo por el estilo, pasa muy de puntillas sobre su relación con el dopaje, mientras que, bueno, se viene a decir que otros de sus rivales iban cargados hasta las cejas. Entonces, no es ni mucho menos una crítica, es una forma de ver una obra con una cierta objetividad. Es un libro buenísimo el de Fotheringham. Es totalmente referencial con respecto a Merckx, entre otras cosas, porque Fotheringham, que yo creo que tú también le conoces, es un tío que debe tener una agenda que vale su peso en oro. O sea, que se entrevista con todo el mundo. Los dos hermanos se entrevistan con todo el mundo y no tienen ningún problema en cotejar. Y a mí eso me parece muy, muy atractivo. Claro, tiene un sesgo muy a favor de Merckx. Yo no creo que sea un problema especialmente grande a nivel general en la literatura ciclista,
precisamente porque, por dos razones. Podía serlo más antes, donde lo único que salían eran biografías de los grandes ídolos, y ahí, bueno, biografías además chorras, ¿no? Yo me he cansado de leer, fíjate, también en la presentación que hacíamos de periquismo, yo me acuerdo que me dijo un paisano, ¿no? Levantó ahí la mano un paisano y dice, oye, ¿esto cómo cojones va a ser una biografía si no pones ni en qué año nació Perico? Coño, yo me canso de leer el adelantado de Segovia y todas estas anecdotillas, porque es lo que se hacía antes. Yo creo que ahora se hacen cosas un poco más profundas, ¿no? Y luego, aun con todo, que tú tengas un sesgo muy favorable con ciertos elementos centrales de un artículo o de un libro, yo creo que no está mal, ¿no? Me has dicho antes que si me molestaba lo de escritor postmoderno, eso es lo que hacen los escritores postmodernos, ¿no? Subjetivizan absolutamente todo. Pero si quieres, por seguir con la gracieta, con un cierto sentido crítico, que no se puede creer todo lo que tú le estás contando de la misma forma. También esto de decir, no, mira, pues este libro, el de Fotheringham, que yo se le recomiendo a todo el mundo y que se le he regalado a un montón de gente, es un libro acojonante, pero tienes que tener en cuenta que tiene este sesgo muy favorable a Eddie Merckx. Otro de los grandes libros de este autor, que es uno que hizo sobre Tom Simpson, pues oye, esta mentalidad de, fíjate, no, vamos a meternos más en el barro, a un ídolo patrio. Dos libros que salieron casi seguidos hace un par de años o tres sobre Tarangus, sobre José Manuel Fuente. Los dos yo, los leía y los leía, me compré los dos y tal, y los leía y los comparaba, y siempre te decían que Fuente, que era muy buena persona, pero que tenía muy mal pronto. Y te contaba sus malos prontos una vez, otra vez, y los dos libros decían lo mismo, que era una bellísima persona, pero que tenía muy mal pronto. Lo mismo que se dice de Ocaña. Coño, igual si tiene tantos malos prontos seguidos, otra persona a lo mejor te podría matizarlo, ¿no? Que era tan buen tío. Desmereces al libro, que además son dos libros que tienen dos formatos muy distintos. Uno es solo de fotos casi y el otro es puro texto, no, ni mucho menos. Pero tenemos que jugar un poquitín a lo del lector activo que decía Cortázar, no creernos todos al pie de la letra, porque para eso está la prensa diaria forofera, que se compra tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista político. Parece que te compras el periódico para leer y que el periódico te dé a ti la razón, ¿no? Tú eres del Barça, te compras el Sport y dices, joder, si somos los mejores del mundo. Oye, con la prensa diaria te lo puedo pasar, pero si lo haces con un libro, a lo mejor es que te falta un par de veranos. Bueno, yo creo que aquí nos ha dado una explicación, Miguel, bastante amplia al respecto. No sé tú, desde tu perspectiva también de lector de muchos libros, si te ha dado la impresión de encontrarte alguno que peque mucho de esta polarización para bien o para mal respecto al ciclista del que trata principalmente. Si tienes por ahí alguno también, pues nos lo puedes enseñar para dar ejemplo de ello. No, es que los que me he traído son todos en inglés, como este de Graham Watson. Sí, aquí es algo más generalista, no es sobre un ciclista en concreto. Es que es un libro muy fotográfico, porque bueno, todos sabemos que Graham Watson es fotógrafo. Bueno, imagínate las fotos que salen, espectaculares, pero lo que... Mira, esta que buena. Está narrado no desde el punto de vista de la carrera, sino desde el punto de vista de cómo él accede a las fotos. Entonces, claro, es muy interesante porque es una parte que no conocemos. Porque, claro, tú ves la foto de Sean Kelly que se pega un leñazo en París-Roubaix y dices, pues bueno, pues que la ha pillado y ha hecho la foto. Pero bueno, es que es impresionante el estrés que hay, que es casi superior al de la propia París-Roubaix, para poder ponerse en el punto exacto de la caída. Porque básicamente es por intuición decir, oye, pues mira, la carrera ahora está muy tensa y aquí en esta curva, que el año pasado se pegaron dos, pues yo creo que tal. Y hay un punto que Sean Kelly se cae en el mismo sitio que el año anterior. Y no pude, y ya la perdió, o sea, ya perdió esa fotografía, la exclusiva, y el año siguiente la vuelve a perder. Y claro, a él le da una rabia tremenda. Entonces,
Cómo narra para ver cómo llegan las fotos es muy interesante. O sea, por eso este libro lo recomiendo, no solo por las fotos, que bueno, que están muchas en la web, pues eso, es que fíjate, las fotos que salen. Mira, aquí por ejemplo, ves, aquí tenemos una caída de Duclos Lassalle. Pues claro que él para llegar a esta foto, pues tuvo su miga. Entonces este libro, por ejemplo, lo recomiendo bastante, que bueno, no sé si está descatalogado, pero que bueno, que si investiga por ahí por internet todo se puede comprar. Sí, yo tengo también uno de Graham Watson, pero que es exclusivamente sobre las 3 grandes vueltas y hace fotografías. Muy interesante también porque, claro, la perspectiva de un fotógrafo es muy diferente a la que te puede decir un periodista que entrevista en Meta o que entrevista después a los corredores cuando están en su casa o lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido también está muy bien. Bueno, podía aprovechar para enseñar, este es un libro, ya que mencionabas algún libro así altamente fotográfico, ¿no? Este creo que lo conoces tú bien, Miguel, del de retratos legendarios del ciclismo. Y bueno, en fin, pues tenemos aquí, para que la gente lo vea, ¿no? Desde, digamos, retratos más modernos como este de Virenque, y te viene una pequeña historia sobre el corredor, su palmarés, hasta, bueno, pues, en fin, nos vamos un poquito más atrás, con Lemond. Son fotos famosas en muchos casos, muchas de ellas que ya se han visto, pero claro, a mí me gusta tenerlas en papel, ¿no? Evidentemente, Merckx también, bueno, pues, y nos podemos ir mucho más allá. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Marcos, yo simplemente a modo de curiosidad, así bastante simple, tú evidentemente eres de escribir, pero los libros de carácter más fotográfico personalmente te resultan atractivos, no tanto a lo mejor a la hora de publicarlos tú, porque evidentemente no eres fotógrafo y necesitarías de la colaboración con un fotógrafo, pero a la hora de leerlos o tenerlos, ¿es algo que te parece interesante o no es por donde tú vas más? Sí, fíjate lo que dices. Yo he trabajado bastante y trabajo bastante con fotógrafos y, por ejemplo, cuando he hecho algo de ciclismo, hicimos una cosa sobre los machucos para una revista británica y otra cosa sobre la Itzulia, y resulta súper chulo, ¿no? El contraste, porque es como 2 puntos de vista muy, muy distintos de lo mismo. A mí los libros de fotografía me interesan, me gustan muchísimo los libros de afiches, más que de fotografías, a lo mejor de planos y de caricaturas, así de la primera mitad del 20, pero tampoco es lo que más trabajo. Yo busco más la palabra, porque además es que me comen, no entraría directamente. Hay vosotros enseñando libros y estoy mirando yo por aquí y resulta que yo estoy en mi casa ahora y de ciclismo tampoco, no debo tener más de una 50, porque tengo la mayoría en casa de mis padres, que están los pobres que no viven en el balcón casi. Entonces, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí, es que tengo aquí los que estoy utilizando en cada momento y no más, ya te digo, debo tener 50 o 60, no más. Pero bueno, de ciclismo tendré sus buenos 300 o 400 a lo tonto. Pero a lo que me refiero es que tampoco, y además últimamente estoy cada vez más desprendiéndome de... Yo tenía una biblioteca muy grande y la estoy poco menos que regalando a amigos y cosas por el estilo, porque cada vez me interesa menos el objeto. Entonces estos de fotografía sí que me gustan y sí que los guardas con más cariño, pero no es lo primero en lo que me fijo. Oye, también afortunados amigos, ¿no? En los que van cayendo esos de los que te vas desprendiendo. Bueno, de todo hay, tampoco... Es que al final te acaban mandando muchos libros por ahí. Algunas editoriales le echas una lectura y le regalas. Sí, bueno, pues... Perdona una interrupción. Sí, no, adelante. Hablando de regalar libros, que es de la temporada 87. Claro, la mítica. Pues va a ser regalado. ¿Va a ser regalado? Sí. De la temporada del Grand Slam. Concretamente este señor de aquí. Anda. Claro, sí, sé que has estado últimamente teniendo bastante contacto con él. Ahí puede salir una idea para un libro también, y vete tú a saber. O por lo menos para un artículo o algo. Esto es en concreto...
Pues eso. Estos son anuarios de las temporadas, ¿no? Por ejemplo, esta es del año 83 y esta es del año 87. Sí, una cosa, perdona, pero ese de 83 que aparece arriba Eddy Merckx como si fuera autor o algo así, ¿por qué exactamente pone Eddy Merckx ahí? Porque es que él comenta la carrera, o sea, ¿vale? Están separadas las clásicas y las grandes vueltas. Entonces, comentan una carrera, o sea, ponen una carrera y Eddy Merckx la comenta. Entonces, por eso es muy interesante. Por ejemplo, aquí empieza la Headboard. Pues entonces, lo que aparece aquí lo escribe el propio Eddy Merckx. Ajá. Y encima ese Eddy Merckx, al poco de retirarse, bueno, que se metió al seleccionador belga a poco tiempo. Que está muy metido en el mundillo. Sí, todavía. Y son unos libros que a mí me han encantado. Porque, por ejemplo, tienen la parte... Espera, voy a quitarle la cubierta, que si no se me dejan fatal. Tienen la parte de final... Aquí vienen las puntuaciones del Super Prestige. Que es algo que es muy difícil de conseguir, porque bueno, sabemos que la Copa del Mundo puntuaban todas las clásicas iguales, pero por ejemplo aquí vemos que la París-Roubaix, el París-Roubaix al ganador, que es Jenny Kuiper, le dieron 65 puntos y sin embargo al ganador de Milán-San Remo, que fue Saroni, le daban 60. O sea que incluso los propios monumentos no valían todos lo mismo, sino que París-Roubaix era el monumento que más valía. Y esto, bueno, aunque es un detalle muy friki, aquí por ejemplo vemos las bandas que daban al ganador del Super Prestige, que luego fue espera, a ver si se ve aquí. Se ve. Se ve. Luego, si te fijas, esas bandas arcoiris, luego fueron las que le pusieron al maillot blanco de la Copa del Mundo, así, vertical. Eso es. Es muy parecido al maillot del FIA de Eddy Merckx, que también lo sonará, ese maillot. Sí. Bueno, eso también para los que nos gustan los números es una maravilla, una tabla como esa de estadísticas. Oye, Marcos, que no quería que quedase en el tintero ni mucho menos porque me parece uno de los temas más interesantes de los que se puede hablar y sé que es algo contra lo que tú luchas un poco. Bueno, no sé si te va a hacer gracia a lo mejor la expresión de que tú luchas un poco, pero mencionaste el ejemplo del Paterberg, de la construcción del Paterberg y su inclusión en el Tour de Flandes como uno de esos mitos que hay que derribar porque realmente no es verdad, ¿no? Y sé que tú te has encontrado con varios a la hora de documentarte para las cosas que escribes, sean artículos, sean libros. ¿Realmente llega a... ¿Hay tantos como para que se llegue a convertir en algo que te lleva muchísimo tiempo el contrastarlos hasta que puedes tener la certeza de que vas a transmitir una información veraz? Y de paso, si nos puedes dar algún ejemplo también de otros que te hayas ido topando, pues estaría muy bien. Sí, bueno, a ver, yo no me molesta lo que dices de luchar y de enfadarse contra ello. Yo una cosa que siempre repito y que la gente me dice que soy muy pesado con ello y tal, es que, vale, yo en este caso de lo que estamos hablando, te puedo escribir sobre ciclismo, pero yo a ti como lector te tengo que tratar o yo creo que te tengo que tratar con el mismo respeto que si te escribo pues de lo que decíamos antes, ¿no? De filosofía del derecho. Coño, que porque te guste ver a tíos, a mamils, ¿no? Lo que dicen los ingleses, a hombres de mediana edad metidos en licras, porque te guste ver a tíos así un poquitín metrosexualizados, subidos en una bicicleta, no es que seas gilipollas, que habrá gente que sea idiota y otros que no. Entonces yo intento, pues eso, tratar al lector con un cierto respeto y cotejarte las cosas y que cuando yo hablo de una carrera pues no me limite a repetir todo lo anterior. Mitos de estos hay un montón. Entre otras cosas porque es que de las carreras hasta bien entrados los años 60 no tenemos ni puñetera idea de lo que sucedió. Nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan los ciclistas, los propios protagonistas que mienten más que hablan porque todos tienen... a mí siempre me dicen que porque, esto es una anécdota, que por qué no entrevisto a Federico Martín Bahamontes. Digo, pues mira, porque es que eso puede acabar de dos formas, o yo me creo todo lo que él me cuenta, o le empiezo a llevar la contraria y a un señor que ya es un señor venerable y que tiene toda mi admiración, pues tú no puedes ir allí y decirle que se está inventando la mitad de las cosas. Entonces, te puedes creer lo que dicen los ciclistas o luego te tienes que creer lo que viene en las crónicas periodísticas. Y los periodistas no ven toda la carrera. No la vemos ahora, ¿cómo la vamos a ver hace 100 años?
¿vale? Hay un montón de carreras que de hace 5, 10, 15 años que las recordamos de forma muy diferente a cómo son, y resulta que nos vamos a fiar de las de hace 150, que ya las había. Pues oye, no puede ser. Y luego hay un montón de mitos de estos que son repetidos una y otra vez. Y yo, por ejemplo, en el próximo libro, que es una recopilación de artículos, el primero es uno muy... La gente decía que es muy duro, pero yo siempre trabajo con un cierto tono de ironía, y entonces hay veces que si no entras en la ironía desde el principio parece que estás siendo mucho más duro de lo que eres. Que empieza algo así, el libro empieza algo así como los periodistas son todos unos embusteros o son todos unos mentirosos o algo por el estilo. Empieza así de forma relativamente cañera. Y acto seguido, en ese artículo pongo invenciones periodísticas, desde un tío que le sumó más goles de la cuenta al delantero de su equipo para que fuera el Pichichi, y luego no salían las cuentas, ¿no? Te ponías a echar y parecía un partido había acabado 5-0 y había marcado el 7 goles y cosas por el estilo, hasta algunos relacionados con el ciclismo que son bien conocidos. La archiconocidísima historia del Tourmalet, la de Alphonse Steines, ahí perdido en la nieve y tal. Coño, cuando ves el recorrido histórico de ese puerto y ves que la primera carrera que se celebra allí es una carrera de 1902, y ves que la primera vez que se sube en bicicleta que sepamos es en 1895, y ves que había un paisano que tenía un coche que se alquilaba como coche de asistencia para los cicloturistas que quisieran subir el Tourmalet. Joder, igual lo que nos están contando de Steines, todo este rollo, que no encontró nadie que quisiera ir porque estaban todos acojonados y tal, igual es un poco mentira. La gracia, en parte, de ese artículo que te digo, que es el primero de esta recopilación, es que más adelante viene un artículo mío de hace años en el que yo cuento la historia falsa. Porque todos contamos historias falsas en algún momento, y no pasa nada, no es atacar a nadie. A veces te encuentras con un detalle. Yo me encontré con un afiche de 1902 y empecé a tirar de la historia y empecé a tirar de la cuerda. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que parte de lo que contamos de Coppi o de Bartali, no te digo ya de Trueba o de Genevieve, toda esta gente, pues son historias falsas. Que también te digo, algo que la generalidad considera que pasó como decimos, y que ya nadie te puede decir lo contrario, a mí me tiene que explicar alguien si eso no ha pasado a ser algo real. Claro, pero ahí entraría a lo mejor el debate de hasta qué punto es lícito adornar un poquito la historia que no se conoce con exactitud para hacerlo más bonito. Pues fíjate, porque, claro, pasas de información a entretenimiento, ¿no? Si lo haces. Sí, pero volvemos a lo de antes. ¿Es lícito decirte que un libro es ageográfico para un personaje y que aún así digas que es un libro buenísimo? Pues sí, porque ahí está el oficio del lector. Ahí está la manera que tiene el lector de decir, no, mira, pues a mí esto me interesa más, me interesa menos, etcétera, etcétera. Yo creo que ya somos mayorcitos y ya nos conocemos un poco todos, y los que nos leemos, pues eso, sabemos, no que adornes la realidad, pero sí que no vas a estar tan al detalle y tan a contar exactamente cómo sucedió aquello, que como le puede suceder, por ejemplo, al redactor de un periódico diario, ¿vale? Mentir no, adornar ni siquiera tampoco, pero sí que se pueden salvar, colmar lagunas, como decimos en derecho, en base a otros elementos. Oye, Miguel, ahora también Marcos nos ha comentado, ya nos ha adelantado algún pequeño proyecto futuro que tiene, bueno, pequeño no tan pequeño, pero nos ha dado algunas ideas de cosas que va a publicar en un futuro. Y yo no sé hasta qué punto puedes decirlo, pero a mí me consta que tú tenías también algún plan relacionado con el ciclismo, aunque no sé si nos puedes hablar de ello o no. Todo tuyo. Sí, bueno, sí. Yo como solo he escrito un libro, es que mis dos pasiones son el Atlético de Madrid y el ciclismo. Uno ya está reflejado en un libro, pues me queda el otro.
Porque yo si escribo un libro, para mí es fundamental que aporte a la gente. O sea, yo no es porque me parezca mal lo otro, sino porque es lo que yo considero. Que debe ser algo que para la gente sea un descubrimiento nuevo. Entonces, como yo las clásicas de los 90 es un tema que lo tengo bastante bien cubierto y por la gente no hay bastante desconocimiento, porque entonces se empezaron a seguir ya casi más tarde, que por esa época al principio pues solo las podíamos ver los que teníamos sobre Sport. Entonces, a mí es un tema que sí, que lo tengo ahí en mente, pero claro que no es, dada la experiencia de lo que me costó el libro del Atleti, es que una vez que te tiras la manta a la cabeza ya eso no tiene retorno. O sea, eso o empiezas o es como Matrix con las pastillas, o la roja o la azul. Entonces, en el momento que, bueno, ¿cuál era la buena? ¿La roja o la azul? Es que no lo sé. No sé si era la azul con la que te metías ya en el mundo. Pues si te tomas la azul, pues ya es no parar. Entonces, claro, lo tienes que meditar bastante bien porque es que dedican muchas horas, sobre todo si no te dedicas profesionalmente a eso, porque claro, si yo me pudiese recluir, oye, mira, que me puedo recluir como un escritor, bueno, que no sé si Marcos lo hará así, es que se aísla completamente y se dedica a eso exclusivamente cuando le encargan una hora, pues todavía, pero yo es que como eso no lo puedo hacer, porque por ejemplo el libro de Atleti, yo empecé, digo, venga, pues empiezo con una hora. Luego ya cuando ya has hecho los borradores de todos los capítulos, pues ya le vas dedicando más. Y bueno, ya luego los 2 últimos meses era pues eso, dormir 5 horas al día, porque es que vamos, es muy, muy duro. Entonces sí, si publico alguna vez un libro que esperen de ciclismo, que espero que sí, va a ser sobre las clásicas de los 90. Bueno, a mí personalmente es uno de los temas que más me fascina, así que en ese caso perfecto. Y un poco la pregunta ahí que le has lanzado un poco a Marcos, que la responda él mismo. Marcos, hasta qué punto o cuánto tiempo dedicas cuando estás escribiendo un libro a lo que es escribir el libro? No me refiero a los artículos que publicas con más frecuencia, sino a los libros en sí. Por ejemplo, un libro como el de Vicente Trueba, que es incluso más novela casi que libro a modo de información sobre ciclismo. ¿Cuánto te puede llevar diariamente cuando estás realmente más enfrascado en su escritura? Pues es que eso es complicado de decir, ¿eh? No te sabría indicar. Tú ten en cuenta que yo me dedico a esto y escribo todos los días. Yo escribo bastante rápido, en ese sentido no tengo el problema ese de la hoja en blanco, que es una chorrada que se inventan los escritores malos para salir los viernes y los sábados y decir, no, es que estoy bloqueado y tal, es una tontería. Ya te digo, escribo muy rápido, pero luego me lleva mucho el asunto del repaso, ir retomando las cosas, ir cuadrando para que todo tenga un cierto ritmo, ¿no? No te sé decir, con algún libro que me he visto, por ejemplo el de Arriba Italia, que es un libro que surge de un encargo muy concreto, en un momento muy particular y que tiene que salir antes de una fecha muy, muy determinada porque estamos muy cerquita. Es un libro que tengo que escribir con muy poco tiempo y a ese sí que le metí bastantes horas. Ya te digo, no sé decir. De todas formas, hay un momento en el cual tú, por mucho que quieras escribir, también lo habréis visto vosotros, hay un momento en el cual lo que escribes son tonterías porque no te da para más. Y a mí me ha pasado también, pues eso, igual meterme una pechada y al día siguiente ver que las últimas 15 páginas que has escrito, pues las tienes que rehacer, porque no te sirve para nada. No lo sé, se meten horas, pero ya te digo, con un cierto placer. Luego lo repasas y lo puedes repasar tomando un café en una terraza o algo por el estilo. Es una profesión que si te gusta, si no eres un letraherido de estos que dicen que sufren escribiendo y tal, es una cosa muy, muy llevadera. No sé, muchas horas, más que entrenando. Bueno, la Más verdad que es que entrenando. me encanta esos palitos ahí sutiles y no tan sutiles que vas dejando durante todo lo que dices. No sé Joder, si- ¿sabes qué pasa? Que, joder, en el mundillo este te acabas encontrando un montón de gente y todo el mundo te dice. Yo me acuerdo una vez, fíjate, voy a contar una anécdota propia, que es una cosa muy fea, ¿no? Una vez que me encontré en una especie de fiesta así, medio cultureta, un tío que bueno,
el típico, ¿no? Estaba hablando por escucharse a sí mismo y decía, joder, ese escritor y tal, cómo me gustaría a mí escribir, cómo me gustaría a mí escribir y tal y cual, y estaba diciendo, te venía a decir que hacía tantas cosas que no podía escribir, ¿no? Porque su vida era tan acojonantemente impresionante, no como la nuestra, que tal. Y yo me acuerdo que me salí del sitio y me crucé, me fui 2 calles más allá y compré un paquete de 500 folios y se los llevé al tío. Le digo, toma, si quieres escribir con esto es como se empieza, pero tienes que ponerte e ir a casa y escribir ahora, porque tienes que aprovecharlo y tal. Y no acabó muy bien la cosa, el tío no se lo tomó muy bien. Yo creo que esta gente que nos vamos tan elevadamente, a mí es que me gusta mucho lo que hago. Yo no tengo derecho no tengo derecho a quejarme. Me tiro muchos fines de semana haciendo lo mío y mientras igual un amigo está en otro sitio o algo, sí, pero mi trabajo es mucho más relajado que el suyo. Te digo, yo corrijo, la novela la corrijo tomando un café en una terraza. Bueno, cuando se podían tomar cafés. Bueno, yo puedo, porque yo estoy en un sitio en fase 1, entonces podría tomar un café en una terraza para corregir mis libros, pero es una cosa que no tenemos derecho a quejarnos. Bueno, yo creo que eso también, Miguel, está un poco en consonancia con lo que tú decías, ¿no? Que sobre todo esto es algo que por encima de todo te tiene que gustar y si lo haces es porque sale de ti y es tu pasión. Quería también preguntaros a los dos, y aquí sí que os voy a pedir, bueno, que os mojéis un poco. Tampoco es que sea una cuestión muy importante, pero sí es una cuestión sobre la que yo tengo curiosidad, porque como a mí me gusta vuestro estilo, y no lo digo por hacer la pelota ni porque estéis aquí, lo digo porque es la verdad. De hecho, si no, no estaríais aquí invitados. Pues, ¿cuál sería el personaje histórico si tuvierais carta libre y pudierais hacer absolutamente lo que os diera la gana y cualquiera estuviera dispuesto a publicarlo? El personaje histórico del ciclismo sobre el que más os gustaría escribir y que no hayáis escrito todavía, lógicamente. Si hubiera uno solo. Pero bueno, te refieres que no haya escrito ningún hilo de él. No, libro. Ah, libro, bueno, yo que como el libro no he escrito Claro, ninguno. claro, tú Bueno, libros sobre ciclismo sí, no has escrito libros sobre es que deporte. los 2 hilos que han tenido más éxito, bueno, son no solo por lo deportivo, sino por lo extradeportivo, que han sido Cipollini y Fran Vandenbroek. Entonces, claro, es que tienes ahí un filón con esos 2 corredores, porque bueno, no se sabe qué parte tiene más peso, si la deportiva o la extradeportiva, porque bueno, con Cipollini, pues fíjate, con todo el tema de las mujeres, y Van den Broek solo con todo lo que le vivió la temporada 99, bueno, también con las mujeres, pero también con Philippe Gamon y todo el rollo ese, pues fíjate todo lo que da de sí eso. Pero bueno, es que ponerte con eso, porque ya son 2 figuras que la gente tiene bastante conocimiento. Entonces yo esos hilos los tuve que hacer un poco bastante especiales, porque no voy a contar. Cipollini ganó en el 99 4 etapas en el Tour, luego se cayó en Salamanca. Entonces, yo he aportado le he metido bastante valor añadido para que la gente descubra cosas nuevas, porque, bueno, como tengo buena memoria, pues voy sacando anécdotas, también he investigado, he preguntado, porque, por ejemplo, en el de Fran Vandenbroek le he preguntado directamente a Miguel Ángel Peña, que como lo sigo, bueno, la gente no lo conocerá, pero es un corredor que estuvo en Mapei, y luego pasó a Banesto de la mano de Olano y luego estuvo en la 11, que era un gregario pero que subía muchísimo, ¿no? Entonces yo le pregunté, digo, oye, voy a sacar un hilo de Fran Vandenbroek, ¿tienes alguna anécdota así buena? Y claro, me contó eso, que él estuvo en su casa y se fueron a Sierra Nevada, que nada, estaba solo 200 kilómetros, pero Fran Vandenbroek cuando llegaron de arriba dijo, bueno, que yo me vuelvo con un amigo, te vuelves tú solo. O sea, tú fíjate, y eso que el anfitrión era Miguel Ángel. O sea, que imagínate lo que puede dar de sí un libro de esos, pero claro, que es ponerte. Sí, de hecho, tú fíjate, cuando hicimos el especial en este mismo programa sobre Flandes y tuvimos a Juan Antonio Flecha como invitado, nos dio también un pequeño adelanto de unas anécdotas con Fran Vandenbroek, de una semana que estuvo en su casa allí y estuvo entrenando con él y tal. Y solo esa semana ya acordamos que daba para un posible programa completo de hacer de este tipo, porque nos contó anécdotas, pero
de todo tipo. Quiero decir que también a lo mejor uno un poco se tiene la idea de que Frank Van den Broek era una persona a lo mejor complicada o difícil o que estaba quizá un poquito para allá, que también, pero también nos mencionó algunos detalles, algunos fueron fuera de antena, pero detalles así personales y humanos que también decías a veces, joder, qué buen tipo, ¿no? Tenía como una polaridad en sí mismo que yo creo que sería un personaje muy jugoso, ¿no? Y Marcos, ¿hay alguien así en tu caso que te dé especial, no sé, que te encantaría, sin más, escribir sobre él y que no hayas hecho, claro? Pues mira, estaba pensando, hay una figura que es muy conocida y a la vez muy desconocida, porque se conoce de forma muy superficial, que es Desgrange, Henri Desgrange, el padre del Tour de Francia, que tiene una personalidad que a mí me parece profundísima y que tiene mucho, mucho de donde tirar, sobre todo para explicar la sociedad y la historia del momento, ¿no? Pues eso, como el surgimiento de Lotov, todo el asunto político que hay detrás, de Grans, que era un tío muy, muy conservador en fachada, luego resulta que, bueno, digamos que por las noches le gustaba irse de picos pardos, vivía una doble vida con una bailarina. Durante la Primera Guerra Mundial fue un tío extremadamente belicoso. Loto tiene algunas editoriales que son de vergüenza ajena. Las de Soy son de vergüenza ajena. Luego, cómo soportó también cuando lo vio mal con la invasión nazi, cómo se fue ahí a los Alpes y tal, porque él no quería. Yo creo que de Grans daría para ello. Hace poco me preguntaron qué es de lo que más me gustaría a mí escribir, y ese le vas a tener que hacer tú, me parece. Pues yo dije una cosa que yo lo pienso, sinceramente, pero que tengo bastantes problemas. Que sería hacer algo sobre el Tour de Flandes desde un punto de vista cultural e histórico. Entonces yo ahí tengo el problema casi inasequible del idioma, que es muy difícil, ¿no? Que es muy difícil de saltar, pero me parece un tema interesantísimo. Me metí hace tiempo también, por ejemplo, para que veas que no es solo con Flandes, con una carrera que a mí me parece súper interesante, que es el Tour de Yugoslavia, que se celebra por última vez en 1990 y se deja de celebrar porque ahí están a hostias entre ellos directamente. Son los primeros coletazos de la guerra de los Balcanes. Y me parecía súper interesante ver cómo en los años 80 ya el Tour de Yugoslavia ya no tocaba toda Yugoslavia. Todo lo que entendíamos como la Gran Federación Yugoslavia y tal, cómo se iba limitando. Y ahí también me encontré con el problema del idioma, que es inasequible. Es inasequible. Aquí se junta también el alfabeto. En Flandes solamente tienes el idioma, pero ya es bastante... Tú lo sabes perfectamente. Por mucho que sepas inglés y francés y tal, hemeroteca flamenca no puedes visitarla, pero para mirar los santos, como decía mi padre, los dibujitos, pues no te enteras de nada. Y es realmente interesante. Además es un tema sobre el cual se ha escrito. Han salido recientemente un par de libros en inglés que yo creo que no le han pillado la vuelta de tuerca de forma adecuada. Creo que han ido más a lo superficial que a la profundidad de la importancia que tiene la carrera esa con un pueblo, con una nación que no es país, con un país que no es país, porque son dos naciones. Yo creo que hay ese punto de vista que yo le trataba hablando de Mers un poco superficialmente también, tiene cabida. Lo que no sé si tendría lectores, porque supongo que eso lo venderá 14 libros en toda España. Bueno, quizás serían 14 más de los que se venderían sobre este mismo tema a lo mejor hace 20 años, ¿no? Porque con las clásicas pues ha crecido la cosa. En ese sentido, seguro que te habría parecido muy instructiva y muy interesante la visita que hice yo el año pasado. Estuve en noviembre, a principios de noviembre estuve en Flandes y fui con un par de colegas que tengo que viven allí que son flamencos. Estuvimos visitando el museo de la Vuelta a Flandes y demás. Y no solo es la visita al museo, es lo que te cuentan ellos, que conocen el idioma, que conocen el mundillo y realmente te das cuenta que sí, que cuando lo ves desde fuera no te pierdes muchas cosas, ¿no?
Claro. Y además sería mucho el enlazarlo, como te gusta a ti, un poco con los elementos históricos y demás que rodean a la época y a la carrera para darle un punto de vista más amplio. Te quería hacer la última pregunta ya sobre este tema, porque me interesa mucho. Yo no sé hasta qué punto tienes tú una referencia de las impresiones que recibes de tus lectores, pero como te gusta mucho ir más allá del ciclismo en tus obras, ¿tienes constancia de que gente incluso no necesariamente muy interesada en el deporte de las dos ruedas le hayas llegado, se han interesado en lo que tú escribes por todo ese contexto sociocultural del que lo rodeas? Sí, sí, sí que me lo han contado. Me han contado eso y me han contado lo contrario. Hay gente que coge un libro mío, sobre todo artículos, ¿no? Porque parece que con los libros, como hay que pagarlos, te tientas un poco más los machos. Pero bueno, se pone a leer algo y dice, joder, pero si aquí no me estás hablando casi de ciclismo. Yo soy especialista en hacer artículos de ciclismo donde no salen ruedas, digo siempre. Entonces, pues eso sí que hay gente que le gusta un poco más porque se somete a alguna cosa histórica, alguna cosa literaria. Yo, por ejemplo, cuando hice una pieza sobre la Vuelta del año pasado y en la tan recordada etapa esta de Andorra, recordada digo por el documental ahora de Movistar, que parece que ha sido el Greatest Hits, la etapa de Andorra. Yo me acuerdo que hablé del único rey que ha tenido Andorra, ¿no? El rey Boris I de Andorra, que fue rey en los años 30 y le depusieron después de la invasión más gilipollas y más ridícula de todos los tiempos, ¿no? Porque invadieron a Andorra desde España 2 guardias civiles y un burro. Entonces, conté toda esa historia y lo que quería hacer es, pues eso, ver como que Andorra es un sitio dado a los sainetes y tal y cual. Y hubo gente que me dijo, además un chico de Andorra, y dice, joder, me gustó lo que contaste y tal, una historia muy desconocida. Y hubo gente que me dijo lo contrario, dice, joder, tienes un espacio tasado para hablar de ciclismo y para hablar de carreras, con lo poco que se habla de carreras en medios generalistas y tal, y resulta que gastas la mitad del espacio en contar una chorrada de un rey, que además era un espía ruso, que luego pasó por Holanda y tal. Hay las dos opciones, lo que pasa es que yo lo que escribo es lo que me gustaría leer a mí, lo que me paso bien escribiéndolo. Yo entiendo que hay mercado suficiente digamos, de un contar de manera normal y de manera más formalizada las carreras como para que yo haga cosas distintas. De todas formas, sabes, con perdón, sabes a lo que vienes conmigo, no, Sí, sí, no está engaño a claro. nadie. Está claro, ¿no? Sobre todo la gente que ya te conozca de antes, pero ¿alguna vez sí que has llegado a sentir como una especie de riesgo editorial con tu estilo, en el sentido de que a lo mejor se queda a medio camino entre dos cosas y no llegas a contentar del todo ni a unos ni a otros? Sí, 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 claro. Por ejemplo, el libro que acabas de citar tú antes, el de la pulga, a mí hubo gente que me dijo que no le había gustado, que le había gustado la parte más, diríamos hoy en día, ensayística, que ahí me movía muy bien y tal, que le gustó mucho más Periquismo o Arriba Italia y que en este cuando metía cosas inventadas, pues se me iba. Ha habido otros que también, por seguir con la pulga, que decían que cuando me ponía a hablar de la historia de Cantabria en los años 20, que es parte intrínseca de la novela, que esas páginas que tenían la tentación de saltárselas. Cuando el lector te dice que tiene la tentación de saltárselas es porque se ha saltado 50 o 60. Eso está clarísimo. Pero bueno, al final, ¿qué vas a hacer? La otra opción es ofrecer comida rápida. Y comida rápida a paladas y arrobas, mira, oiga, cadenas de hamburguesería hay un montón abiertas por ahí. Si usted viene donde mí, vamos a intentar hacer otra cosa. Que ojo, que quede esto bien claro, que no es ni mejor ni peor. No es ni mejor ni peor, es diferente. Hacemos otro tipo de asuntos. Fíjate, hablando de alguien recientemente desaparecido, si tú te pones un informe Robinson sobre, yo qué sé, sobre la última liga que ganó, como está Miguel, el Atlético de Madrid,
coño, tú vas a entender que lo que vas a ver es diferente a Estudio Estadio. O a, no sé cómo se llama el programa este donde se chillan por las noches los futboleros. Chiringuito. El chiringuito, ¿no? Eso, el chiringuito. Tú entiendes que vas a ver algo diferente, ¿no? Que ya te digo, que no es ni mejor ni peor. Bueno, para mí es mejor, evidentemente, pero, joder, ya vas un poco preparado. Miguel, ahora también te va a tocar mojarte, esto ya es para ir terminando, pero como tú siempre andas enfrascado leyendo libros y demás, y de momento eres más lector que escritor, aunque nos encantaría que se materializase tu proyecto de las clásicas de los 90, ¿qué es en lo último que estás ocupado en cuanto a leer sobre ciclismo? Y no vale que digas el libro de Jan Ras, que ese vamos a dejarlo de momento. No, pues ahora en concreto no tengo ningún libro de ciclismo al que le esté dedicando. Ahora estoy más con el tema de las revistas. Sobre todo estoy ahora profundizando más en los 80, porque bueno, yo lo que quiero es ir mejorando como de mis conocimientos ciclistas. Porque bueno, sabréis que el conocimiento ciclista es infinito. O sea, es que no es como, por ejemplo, la Fórmula 1, que hay solo 20 corredores, se corren 10 carreras y si te pones así un año, pues básicamente sabemos todo lo mismo. Pero es que en ciclismo son no sé cuántas carreras, no sé cuántos países, el campo amateur y luego tienes la historia, que bueno, el ciclismo se empieza a correr antes de 1900, entonces es como lo de saber idiomas, que nunca vas a abarcarlo todo. Entonces yo ahora estoy más con el tema de los 80, que quiero, hombre, que me manejo, pero no tanto como con los 90, que es algo ya como lo he vivido de eso de verlo todas las carreras de todo el año y tengo buena memoria, pues claro, lo otro pues ya es ir más tirando para atrás, ir descubriendo. Entonces es el tema que más me interesa ahora. Por ejemplo, he comprado periódicos del Ciclista, donde escribía Jeff Van Looy, se llamaba Jeff, ¿no? Sí, Jeff. Sí, Jeff Van Looy. Y bueno, es que encuentras unos artículos muy interesantes, porque, por ejemplo, descubrí cómo se montó el PDM, que fue una historia porque buscaban un patrocinio primero pensaron, o sea, la empresa PDM buscaba pues expandirse. Entonces, pusieron los ojos en el deporte y pensaron inicialmente primero en el boxeo y en el tenis. Y vieron que que eso no tenía tirón. Entonces dijeron, venga, pues un equipo de ciclismo. Pero vamos, no porque le gustase el ciclismo, sino por no vale esto, pues venga, siguiente, ciclismo. Dice, venga, pues un equipo de ciclismo en Holanda. Dice, pero bueno, vamos a ver, ya está montado el Quantum, pues aquí no podemos hacer un equipo de clasicómanos porque nos van a quedar los desechos. Dice, pues venga, un equipo vueltómano. Y ya con eso, cuando lo montaron en torno a Perico, y bueno, es que son cosas que descubres porque te han molestado en comprar por internet ese periódico y investigar. Entonces, eso, a mí lo de los 80 ahora mismo es lo que más me interesa. Bueno, pues ahí está ya un futuro proyecto, ¿no? Si acaba saliendo lo de las clásicas de los 90, después te puedes ir otra década más atrás y seguir ahí tirando también. Y podrás decir o no, lo de ya no hay tours como los de los 80. Por cierto, ¿estás de acuerdo con esa afirmación o no? Por supuesto. O sea, a mí los de los 90 me gustaron mucho también. Es que del 80 al 90 no hay tanto cambio. Bueno, hay un cambio de velocidad, por lo que todos sabemos. Se sube la media 5 kilómetros. No hay tanta diferencia. O sea, en los ataques se atacaba más de lejos en los 80, se destrozaban ante los equipos, pero bueno, el gran salto viene a partir de las Armstrong. Es cuando ya el ciclismo de vatios y de banco de peces ya se está en el pelotón. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy sobre literatura ciclista. Por supuesto, Miguel, Marcos, que tenéis siempre tantísimas cosas sobre las que hablar. Estáis invitados cuando queráis a esta casa y es posible y ojalá os volvamos a ver aquí quizá hablando sobre otros temas también, pero bueno, todo relacionado sobre el deporte de las dos ruedas. Así que gracias, Miguel, gracias, Marcos. Un placer haber estado con vosotros. Nos vemos muy pronto. Y como siempre, los que nos estáis escuchando, gracias por estar ahí. Esperemos que hayáis aprendido tanto como yo mismo he aprendido de esta charla. Un saludo de Saúl Miguel y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo,
dadle a like y suscribíos porque nos esperan programas muy interesantes también los próximos días. Hasta pronto.